Bueno, pues antes que nada, aprovechamos para agradecerles por su tiempo y espacio que han venido acá. Sé que la vida es complicada y difícil, pues hay muchas actividades. De hecho, nos alegra también ver con varias caras conocidas, pero sobre todo también muchas caras nuevas. Y pues me gustaría empezar preguntándoles, bueno, si hay alguien de aquí que no sabe física. Ok, muy bien. Ahora, de las personas que son de física, pues también me gustaría preguntarles quién ya ha cursado Electro 1. Ok, eso es muy bueno. Partimos la subida, de todas maneras, la presentación es muy autocontenida y más que nada es como, o sea, hice esta pregunta por temas más del carácter motivacional, puesto que, o sea, en principio, los primeros semestres de la carrera se ven cosas muy técnicas, muy complejas, a las cuales no les vemos ni cara ni pie y pues tendemos a decaernos, ¿no? Durante este proceso. Pero pues la física es mucho más allá de lo que vemos en los libros o lo que vemos en el teorema de Navier-Stokes o cosas de ese estilo, ¿no? Y de hecho, o sea, este proyecto es meramente Electro 1 con algunas cosas de Electro 2 y ya, prácticamente. Ok, bueno, segundo. Vamos a hablar de cómo surge el ecomático. ¿Por bien? Bueno, mientras cambian, voy a seguir el esquema de. Ok, vamos a ver de dónde surge el ecomático, a qué respuestas sociales también nos trae el desarrollo del ecomático. Ajá. También un punto importante que queríamos tocar, sobre todo porque este es como más un seminario para motivar a estudiantes, es justo la parte de la interdisciplina. Normalmente las personas que estudian física no están acostumbradas a trabajar con otras áreas de desarrollo, ni mucho menos a contar pues varios de sus métodos de estudio con los de otras áreas de ciencia básica, ¿no? Y es importante realizarlo, sobre todo porque la mayor parte de retos que trae en la actualidad pues hablan mucho sobre sistemas complejos y sobre sistemas que están involucrados en un marco de bueno, un marco que es complementario, ¿no? Entre las diferentes áreas. Bueno, este proyecto surge a partir de un problema muy grande que es básicamente el manejo del agua. Muchos de los procedimientos agrícolas actuales no tienen un procedimiento correcto de manejo de agua y pues mucho menos, bueno, justo lo que les mencionaba, ¿no? Vamos a dividirlo en disciplina, ajá, aspectos sociales, nuestros primeros avances de la investigación y el CNF, ¿no? Pues, si quieres, vamos a decir, Alex. Oh, ok. Justo, ¿no? Bueno, hablamos sobre esta parte de los malos procedimientos, mal uso del agua y cómo la caracterización correcta de este recurso, así técnica, puede ayudar justamente al mejoramiento del desempeño agrícola. Y además también hace frente a uno de los grandes problemas fitosanitarios del momento, que es el uso de pesticidas y la adaptabilidad de las plantas hacia pues, los nuevos ambientes que cambian. Bueno, Pues ya como les comentaba Julio, este proyecto está basado, bueno, lo estamos trabajando de manera de momento interdisciplinaria. Entonces, esto es, entonces, es un proyecto básicamente de instrumentación. Instrumentación, pues de entrada es algo que casi no vemos en la carrera de física, o lo vemos muy al final, tal vez laboratorio de electrónica y demás. A lo que nos estamos refiriendo con instrumentación es, en este caso, por ejemplo, es el desarrollo de un dispositivo que va a medir variables agroambientales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de instrumentación, hablamos de un sistema de medición, que en este caso es a lo que nos vamos a referir con nuestro dispositivo, y de las señales, que es pues lo que sucede, ¿no? Con las variables físicas que vamos a medir. Entonces, instrumentación se refiere sobre todo a eso, ¿no? Las ciencias, las tecnologías, la técnica, mediante el cual podemos medir las cosas. Y bueno. Todo esto lo estamos haciendo
colaboración. Esto es 100% un trabajo colaborativo y entonces afortunadamente tenemos el privilegio de contar con un gran equipo en donde realmente se están juntando varias disciplinas, ¿no? Estamos trabajando, bueno, nuestros profesores son el doctor Hugo Aparicio del Laboratorio de Electrónica, eh, que tiene su doctorado en Ingeniería Electrónica, ¿no? Nuestro otro profesor es el doctor David Suárez, biólogo de licenciatura, doctorado en Filosofía de la Ciencia, y más adelante vamos a hablar también de cómo todo esto va moviendo, ¿no? Y dando forma un poco a este proyecto. Estamos trabajando con otra compañera de la Facultad de Química, con una compañera de aquí de la facultad pues, de Biología, de Ciencias de la Tierra, ¿no? Y entonces todo esto se va conjugando para poder hacer básicamente lo que es este proyecto. Como decía mi compañero, pues estas son una medición de variables ambientales, ¿no? Lo que estamos buscando aquí, entre otras cosas, es sí hacer un dispositivo, pero sí también poder hacer un diagnóstico y hacer una caracterización de los suelos y de la forma en la que crecen las plantas, ¿no? A todo esto, pues obviamente, como veíamos, ¿no? Hay cosas involucradas de ecología, de bioquímica, de crecimiento de plantas, muchas cosas que usualmente como físicos no vemos tal vez de manera muy directa. Y es curioso aquí porque esto es la parte precisamente interdisciplinaria en donde nuestro papel aquí como físicos pues viene a ser una especie de traducción de estas señales que decíamos, ¿no? Entonces, finalmente lo que estamos haciendo es medir cantidades físicas. Nos vamos a preocupar de asuntos de iluminancia, de temperatura, de humedad, ¿no? Todo esto tenemos que traducirlo de alguna manera a señales electrónicas para después, con la ayuda de pues, nuestro equipo, que la verdad es que sin ellos no se podría hacer nada de este proyecto, poder hacer este análisis y convertirlo en un diagnóstico de la Tierra, ¿no? O en una caracterización. Más o menos así es. Muchas veces como se trabaja en interdisciplina, ya les hablaremos un poquito más adelante acerca de otros trabajos interdisciplinarios, pero sí, yo creo que eso es bien importante. Los físicos sí tenemos lugar en un chorro de cosas en las que parece que tal vez no tendríamos en un principio, pero pues bueno, en este caso precisamente es eso, ¿no? Es la medición de cantidades físicas y de ahí ya partimos, hacemos todo un desarrollo para poder obtener otro tipo de información. Ahora, vamos con las aplicaciones, y aquí es en donde también sale a relucir un poco de esta parte de la filosofía de la ciencia, ¿no? Que les mencionaba anteriormente. Finalmente, este proyecto surge, sí, de un antecedente de otro proyecto del Congreso Nacional de Física, que también se lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero también de la observación de ciertas problemáticas del campo, ¿no? Entonces, ciertos asuntos que notamos es la pérdida de cultivos, la disponibilidad del suelo para uso agrícola, el uso ineficiente de los agroquímicos, como ustedes saben o tal vez han escuchado por ahí, puede traer otros problemas, como por ejemplo la resistencia de los cultivos a ciertos pesticidas, ¿no? Crear plagas, más bien crear plagas resistentes a los plaguicidas y entonces tener que emplear cada vez más de estos agroquímicos que obviamente conlleva un gasto económico al agricultor, conlleva un impacto ecológico que muchas veces pues no se mide en muchas ocasiones en lo que son los pequeños y medianos agricultores, pues no tienen manera de medir tal vez un impacto ecológico, ¿no? De los agroquímicos que emplean, muchas veces incluso existe cierto desconocimiento de la composición de estos agroquímicos, de cómo están interactuando con la tierra, de qué están haciendo exactamente con las plantas, ¿no? Y también, y ese es otro gran motivador de este proyecto, la pérdida de las técnicas y los saberes de las comunidades agrícolas, ¿no? Finalmente, nosotros desde la academia sí tenemos un asunto muy estructurado, ¿no? Muy metódico hasta cierto punto de nuestros conocimientos, ¿no? Un asunto de enfocarnos en plantear las cosas, en tener todo registrado, pero también hay otros saberes, otros conocimientos del campo que no necesariamente se registran y que se pueden perder con el tiempo, ¿no? Que pasan tal vez de generación en generación, pero ¿qué pasa cuando hay pues algún asunto que impide, ¿no?
que se transmitan estos conocimientos, y finalmente también es eso, no son conocimientos, y de ahí va también este asunto de la interdisciplina. Hasta cierto punto les mentimos, porque les dijimos que esto era interdisciplina, y sí, de momento lo es, porque esto es un proyecto en desarrollo. Realmente lo que queremos tener y a lo que queremos llegar es a una transdisciplina, ¿no? Y con esto me voy a referir, pues, a asuntos de realmente tener un diálogo e integrar estos otros saberes, estas otras perspectivas acerca de las tierras de cultivo, ¿no? Finalmente, sí, estamos desarrollando un dispositivo electrónico, pero no es nada nuevo. No es nada que un agricultor no sepa hacer, que no sepa decir, la tierra se ve seca, voy a echar más agua, ¿no? Se está viendo de tal o cual manera en las plantas, a lo mejor es porque trae peste, ¿no? Finalmente, todos estos conocimientos se complementan el uno al otro, y precisamente ahí es donde llega también pilares que debemos de tener en este proyecto para poderlo realizar de la mejor manera, ¿no? Entonces, nuestros tres pilares son la cooperación, accesibilidad y empoderamiento. A lo que vamos con esto es que sí, este proyecto desde su origen tiene que ver muchísimo con la cooperación, y eso se da desde nuestro equipo de trabajo en laboratorio, desde la ayuda de nuestros compañeros de ciencias de la tierra, de biología, de química, ¿no? Nuestro asesor que es ingeniero, ¿no? Y pues, nos duele el orgullo, pero no pasa nada, ¿no? Y sí, y obviamente también hay una cooperación no solo dentro de la academia, sino con las personas, con las comunidades agronómicas, con los pequeños productores, con los medianos productores, y no hay forma de sacar este proyecto, ¿no? Verdaderamente todo esto implica sí hacer un trabajo también social, sí llegar a las comunidades, plantear de qué se trata, de qué manera esto puede beneficiar, y que nos beneficien a todos, ¿no? Finalmente lo que se busca es que sí, con este dispositivo el agricultor pueda tener una retroalimentación inmediata acerca de qué está sucediendo con su cultivo. Sí, también en el sentido académico, hacer una base de datos de acceso libre para quien guste hacer lo que sea con esos datos, ¿no? Finalmente es una caracterización continua, que es algo que usualmente no se tiene en los campos, y que puede ser también de provecho en la academia, ¿no? Accesibilidad. Obviamente, esto atraviesa muchas situaciones sociales, políticas, ¿no? El campo está precarizado, y eso es un problema no solo de México, ¿no? Es un problema mundial, la precarización del campo, y también es una de las cosas que nos preocupan en este sentido. Tenemos que hacer este dispositivo accesible, no solo en un sentido monetario, sí, pero también en un sentido de que las personas que lo operen, que van a ser en su mayoría agrónomos que se interesen en el proyecto, ¿no? Personas que quieran incursionar un poco en estos pasos de la electrónica, personas que les llame la atención, ¿no? Finalmente, el rango es muy, muy amplio de las personas que operarían estos dispositivos en el futuro. Entonces, pues sí, nos tenemos que cerciorar de que esto sea accesible. Y en ese sentido sí estamos contemplando algunas estrategias, ¿no? Primero que todo, se tiene que hacer un acercamiento con las comunidades agrícolas. De momento ya tenemos algunos contactos. Esto sí va a ser una labor de bastante tiempo, ¿no? Es un asunto de acercarse, de hablar, de conocer las necesidades. Y era algo que decía en una diapositiva anterior, ¿no? Es escuchar y hacer llegar. Finalmente, nos estamos basando en toda esta metodología de acercarse, de hacer accesibles estas tecnologías y estas técnicas, en un proyecto que se hizo en algún momento de la ONU en colaboración con Semarnat, en donde se hacían, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no?, de material didáctico. Este es un manual que se repartía, y bueno, obviamente tiene toda una metodología, no nada más inspirar, es dar un libro, ¿no? Estos eran unos kits didácticos que incluían también charlas, pláticas, ¿no? Involucrarse con la comunidad, hacer comunidad también.
Finalmente, pues este sería más o menos el contenido, ¿no? Como está, tiene que ser obviamente un lenguaje accesible y bueno, o sea, creo que no se alcanza a ver bien, pero sí plantea, bueno, incluso en términos de didáctica, cómo vas a construir ese conocimiento, ¿no? En este proyecto en específico, por ejemplo, se utiliza técnicas didácticas constructivistas, que sí también es muy probable que sea esa la corriente que tomemos precisamente por la naturaleza de este proyecto, ¿no? Con corrientes constructivistas, porque es algo que no vemos como físicos, eh, me refiero a crear conocimiento, sí en comunidad y sí muchas veces haciendo, ¿no? Es una descripción muy básica del constructivismo la que acabo de hacer, pero básicamente es nuestra, nuestra idea para este tipo de material didáctico y obviamente pues habrá más opción y oportunidad de ir desarrollando esto, ¿no? Empoderamiento, bueno, en realidad todo va junto. Cooperación, accesibilidad y empoderamiento son precisamente estos tres pilares, porque no puedes separar uno del otro, ¿no? Sí, lo que queremos lograr con esto es obviamente un desarrollo electrónico, un dispositivo, una base de datos, una caracterización del suelo, un diagnóstico de las variables, ¿no? Todas esas cosas que usualmente hacemos en la academia y que nos interesan muchísimo y tienen su valor. Sí, también la otra cara de la moneda, por así decirlo, es acercar estas técnicas y con ello, obviamente, buscamos realmente empoderar a estas comunidades, ¿no? Sobre todo a quien tenga interés en estas tecnologías. Sí se sabe que el campo está precarizado, sí por eso es un reto hacer esto lo más accesible posible, ser didácticos, tener una excelente comunicación con las personas, ¿no? Pero todo esto va así enfocado a que tal vez podamos mitigar algunas de las problemáticas del campo, tal vez podamos acercar estas técnicas a donde no las hay, tal vez podamos recuperar estas técnicas, realmente construir este cuerpo de conocimiento verdaderamente transdisciplinario, ¿no? Y todo eso va pues de democratizar la tecnología, de tener siempre un punto de vista plural, una actitud pluralista ante los conocimientos, los puntos de vista, ¿no? No llegar a imponer desde la academia como se puede hacer a veces. Y bueno, más o menos esos son los pilares de este proyecto, más o menos esas son las implicaciones sociales. Ahora sí, le paso la batuta a Julio para que nos explique un poquito más de la parte estrictamente técnica del proyecto. Sí, justo como lo menciona Sonia, es importante democratizar justamente la tecnología para poder hacer un acercamiento hacia el desarrollo económico sustentable y no solo justamente a la tecnología para el modelo de consumo, ¿no? Como normalmente se genera incluso en la industria. Es por eso que se debe de encontrar justamente el aspecto así puntual, el equilibrio entre qué puede ser reparable, qué puede ser enseñable, qué puede ser utilizable justamente en condiciones de campo, ajá, y bueno, justamente para eso y también basado en las dinámicas de las plantas, hemos decidido empezar con estas 5 variables. Algunas, bueno, desafortunadamente no hay químicos ni biólogos aquí, pero bueno, los químicos y los biólogos, pues habría que este esquema está todavía incompleto, ¿no? Porque, bueno, contemplamos temperatura del suelo y humedad, bueno, temperatura del ambiente, porque justamente es importante para el desarrollo de las estructuras de las plantas, ¿no? También para los procesos fisiológicos, según pues, la especie que tengamos, ¿no? Hay plantas que están adaptadas justamente metabólicas para zonas tropicales y otras para inviernos largos, ¿no? Y justo el cambio climático está también alterando ese tipo de cuestiones, ¿no? La humedad del suelo, bueno, es vital justamente para, igual, ruta metabólica, para generación de nuevos tejidos e incluso para trabajar pues, el transporte de nutrientes, ¿no? De hecho, las plantas tienen un estado, un equilibrio del agua que les permite justamente transportar este tipo de nutrientes. Y cuando no hay humedad, pues simplemente se pierde este estado y ya, pues, se mueren. La iluminancia,
bueno, creo que todo el mundo sabe desde primaria, la fotosíntesis y toda esta parte. Entonces, sí es importante realizar una caracterización estricta de cómo está impactando justamente la radiación solar sobre el desarrollo de estas plantas, ¿no? La intensidad del viento, de hecho, esta es una variable que es un poco polémica durante el desarrollo del sensor, más que nada porque si bien existen varios mapeos del viento y el viento no suele cambiar según las zonas, entre temporadas cortas, ajá, sí puede pasar que justamente como estamos pensando que este producto va a estar involucrado dentro del campo o como aquellas personas que quieren llevar simplemente un registro, pues va a estar en muchos lugares, ¿no? Lugares donde incluso otras estructuras podrían alterar los patrones de viento. Y el viento es importante porque justamente nos permite tener una relación de qué tanto se intercambia, cómo se intercambia, además cómo se lleva esta difusión de calor sobre las plantas, ¿no? Y finalmente la presión atmosférica y altura, que nos da igual relaciones de pues cómo se desenvuelven las plantas con su medio ambiente. Como les mencionaba, no está completo el esquema porque falta pH, pero el problema del pH es que justamente la celda de pH tiende a soltar un tipo de electrolito para poder hacer una medición sobre el sustrato que quieras. Y esto es difícil para hacer en campo abierto porque entonces tienes que recargar el electrolito y tienes también que cuidar que no se rompa porque es un equipo muy delicado y aún seguimos trabajando en buscar una forma que sea sustentable, reparable y además de fácil acceso para poder medir pH en campo. Ok, bueno, vamos a ver rápido un vistazo a algunos sensores físicos. Pues aquí este es un seminario de física, pero pues también está pensado para alumnos, entonces hay muchas cosas que se hablan también de física, entonces vamos a darle un breve vistazo. Y esta parte más como del desempeño social y de disciplina es lo que nos gustaría abarcar, ¿no? Lo que ya hemos abarcado, ¿no? Justamente de estos sensores, ¿eso tiene un puntero láser, perdón? Sí. Ah, sí. Ok, este sensor de aquí es nuestra estrella, es el todólogo, ajá, y justamente mide presión, altitud, humedad del ambiente y temperatura del ambiente, ¿no? La presión del ambiente, no, sí, la presión atmosférica y todo esto lo mide mediante un pequeño cristal de cuarzo, el cual comprime según las diferencias pues de la presión y todo eso. Saben que la presión cambia con respecto también a las condiciones climatológicas, ¿no? Si está bien, todo esto, ¿no? Este sensor es capaz de percibirlo. La temperatura justamente también es un sistema de termistor. Un termistor es justamente una resistencia es algo que reduce el paso de corriente, pero además, bueno, se sabe que justamente de los materiales, sus propiedades cambiarían según pues el tipo de energía que se les proporcione, ¿no? Y algo que siempre está involucrado, pues es justamente la energía térmica. Entonces, componente termistor también cambia según la temperatura a la que esté el material, ¿no? Y finalmente, la humedad se mide con unas placas, tal cual. De hecho, es un sistema que nosotros también hicimos, pero a macroescala. Son así, diminutas, y en donde se condensa justamente pues, la humedad del ambiente. Y a partir de esto se genera un potencial eléctrico, el cual nos da una relación entre humedad y tensión eléctrica. Para la velocidad del viento vamos a ocupar eh, dos sensores, uno en cuadro relativo para poder tener una relación entre la velocidad lineal del viento, ajá, y la angular, y poder calcularlo, ¿no? Y un acelerómetro, el cual simplemente nos dice la velocidad, y además un giroscopio que nos dice la posición. Justamente estos acelerómetros y giroscopios son realmente pequeñas masas, como resortes de tamaños de nanómetros o micras, los cuales se mueven con respecto a la velocidad y que además tienen una polarización y pues el voltaje que nos da de salida es lo que nos da la relación entre pues, giros y aceleraciones. Y finalmente tenemos aquí un pequeño sensor de color, el cual solamente es un arreglo de fotodiodos. Un fotodiodo es un dispositivo el cual recibe luz y genera una corriente eléctrica. Y vienen filtrados, de hecho, este pequeño de aquí es el arreglo de fotodiodos con sus filtros para poder distinguir entre luz roja, verde y azul. Ok, ahora vamos a hacer una revisión más extensiva porque este es un sensor que sí hicimos propio aquí, y que además nos parece interesante para todos los niveles en física, ¿no? Estudios.
De hecho, esto literalmente pasa de algo que hicieron en Electro probablemente, o que incluso lo llevaron a hacer en sus primeras prácticas de laboratorio de electrónica, que ellos tuvieron más avanzado, que es básicamente un circuito de RC. ¿Qué es un circuito de RC? Pues simplemente es una resistencia y un capacitor en serie, los cuales, o sea, la resistencia limita justamente el tiempo de carga y de descarga de este capacitor. Y bueno, vamos a meter unos conceptos claves para empezar a trabajar. De hecho, hay aquí un pequeño error. No deben haber esto, una disculpa. Ignórenlo, ¿no? Justamente el primer concepto clave que tenemos que introducir es la impedancia. De hecho, si ustedes han trabajado toda su vida con sensores con electrónica en corriente directa, les sonará raro ese término, pero es simplemente una extensión de este término hacia las corrientes alternas. ¿Y por qué estamos hablando de corrientes alternas si tenemos justamente sensores de electrónica que está basada en DC, ¿no? Si ustedes se puede apreciar que cuando tienen justamente una señal de alta frecuencia, esta señal de alta frecuencia se puede apreciar como una señal igual de corriente alterna, pero que tiene un cierto desfase, un cierto offset, que le permite estar justamente en la parte de los voltajes positivos y no tener semiciclos negativos y semiciclos positivos. Y bueno, esta extensión justamente de la resistencia per se, más un término complejo que hace relación a justamente cómo se comportan estos componentes que llamamos capacitores e inductores, aquí mis capacitores e inductores, pues justamente el paso de corriente, al cual le vamos a llamar reactancia, y normalmente es de tipo complejo. Y bueno, ya había explicado la reactancia. Aquí hay algunas ecuaciones justamente de cómo se llega a resolver el circuito RC. Pero bueno, la idea general es simplemente tienes un circuito RC que lo idealizas, literalmente cerraste un switch con una fuente, cuya fuente pues alimenta la resistencia y al capacitor, y en un momento pues el capacitor se va a empezar a cargar hasta que iguale la carga de la pila y pues ya no tengas más cargas, ¿no? Entonces se muere la corriente que pasa por el capacitor, ¿no? Y bueno, si quitas la batería y cierras el switch, descargas justamente la carga que viene del capacitor y de ahí sale bueno, ecuación de carga y ecuación de descarga, ¿no? Ahora, bueno, ustedes están muy bien, pero no sé si ustedes han tenido la ventaja de jugar con botones que ni siquiera se sientan como botones, que son así como táctiles o cosas del estilo. Justamente este tipo de botones está hecho con una tecnología que se llama capacitores coplanares, ¿no? Bueno, ustedes han visto justamente estos capacitores de placas paralelas en el cual el campo eléctrico viaja como se puede apreciar en este caso, ¿no? Pero además, también podemos generar justamente cuando descubrimos este capacitor o cubrimos con un medio dieléctrico toda la capa, un viaje entre las partes superficiales de las placas, ¿no? Justamente aquí tienen una foto del capacitor que construimos para este sensor de humedad y esta vez expliqué puntualmente con respecto a por qué de esta forma, ¿no? De hecho, tenemos algunos capacitores, este es el que está recubierto y con el cual hicimos pruebas, y en este pueden apreciar el patrón. Vamos a ir pasando. Ok. Justamente el modelo más sencillo de capacitor coplanar es dos placas. Dos placas, justamente se deja el campo eléctrico y ya. El problema es, y de hecho, no estamos tampoco inventando el hilo ni nada por el estilo. Hay sensores capacitivos para medir humedad, que de hecho son igual. Son muy similares a este de aquí, nada más son más pequeños y solo constan de justamente dos placas para medir. Y el problema es que la capacitancia que aporta este pedacito de aquí es muy pequeña, del orden de picofarados en muchos casos, y normalmente cuando se diseñan circuitos para aplicaciones de alta frecuencia, cosas así, se le llama capacitancia parásita y no se desea tener. En este caso, como queremos ver la variabilidad,
del dieléctrico, ahorita vamos a explicar así más explicar, pues simplemente si nos interesa y lo hacemos más complejo. ¿Y cómo lo hacemos más complejo? Agregando más áreas entre capacitor, no, entre placas, perdón. Y qué mejor que justamente ocupar una curva que llene la mayor parte de un espacio, a lo que se le conoce como pseudocurva de Hilbert. Este modelo justamente replica una pseudocurva de Hilbert de segundo orden, ajá, y por este lado pasa voltaje positivo y por este lado pasa tierra. Algunos de los estados visuales justamente es esto. Aquí les comentaba, ¿no? Del dieléctrico. Voy a regresar al esquema. Justamente este pedazo de aquí es pues, el dieléctrico donde se polariza el campo eléctrico. Y este dieléctrico puede variar, ¿no? Según la circunstancia. Lo usual es que en los componentes eléctricos no varíe y esté estandarizado, pero si tenemos algo que pueda ser polarizado, como por ejemplo el agua, que nosotros somos agua y todo esto, pues podemos tener una relación entre esta concentración de agua y pues justamente la variabilidad de la capacitancia. En este caso, justo como lo pueden apreciar, lo que se hace para hacer pruebas es metemos una onda cuadrada, la cual está caracterizada según la mejor respuesta para este circuito. Hay que tomar en cuenta que para altas frecuencias no solo juega un papel importante la capacidad que tenemos, sino también que estos capacitores, debido al término de la impedancia, mientras más va siendo la frecuencia, más se van comportando como un capacitor y un resistor. Entonces tenemos justamente polarización de las placas, pero también esta tendencia a que pues impido pasos de corriente, ¿no? Entonces voy atenuando justamente esta salida y por eso esta caracterización de hecho se hace un poco más de forma artesanal, si se puede decir de esta forma, porque cada componente que se construye es diferente, ¿no? Eh, puede ser también el material que varíe o pues de los efectos justamente de fabricación. En este caso, pues basamos esta eh, onda cuadrada que caracterizamos, que sabemos que funciona para nuestro circuito, y la salida en azul es justamente el capacitor completamente seco. De hecho, el capacitor, el blanco, ajá, cubierto, es el que caracterizamos con estas imágenes, ¿no? Una vez, nosotros somos agua, entonces simplemente para hacer pruebas pusimos nuestra mano y vemos una reducción en la amplitud, justamente porque como aumentamos la capacitancia, nuestra resistencia pues también tarda más en hacer, o sea, en proporcionar la suficiente corriente para cargarlo, ¿no? Y tanto es así que no se acerca justamente pues a la frecuencia de la onda y va acercándose cada vez más hacia el promedio o el ciclo de trabajo, ¿no? De hecho, esta onda es un sí, 50% de que está activa, 50% que está en tierra, entonces justo su promedio, en este caso es de 320, su promedio es 1.25, ¿no? Se ve la línea de tendencia hacia el 1.25, y aquí van una de las interdependencias que nos encontramos justamente en el desarrollo, y por lo que consideramos que fue importante involucrarlos ya más en sentido de interdisciplinar, y es que en primera instancia pensamos que esto solo dependía de la humedad, justamente de la concentración de humedad en suelo, ¿no? El problema es que pues cada suelo varía según la composición mineral de y esa parte que también es electrolítica pues juega un papel importante en el cambio de dieléctrico del capacitor coplanar. Bueno, algunos otros resultados que también son parte de hacer física, pero que no nos cuentan, es justamente programar. Y uno de los problemas más grandes con este desarrollo es que podemos enviar datos de zonas donde sí haya cobertura con internet o de zonas que simplemente no haya ni siquiera señal telefónica, ¿no? Entonces, es importante poder tener una serie de módulos que se puedan comunicar entre ellos solos sin necesidad de tener justamente una red inalámbrica que pueda proporcionar datos y que se puedan guardar, ¿no? Esta fue una prueba que realizamos, de hecho, de este lado, pues, creo que no se puede apreciar muy bien, pero hay un microcontrolador justo con un sensor de temperatura y un control para calentar positivo. Un control para apagar esta parrilla. Este microcontrolador se comunica con un protocolo que se llama eSpinOut, el cual no requiere de tener conexión Wi-Fi o nada por el estilo para poder enviarle los datos, ¿no?
De hecho, de este lado, acá tenemos un sensor de referencia y realizamos justamente la prueba con la ley de enfriamiento de Newton. Como pueden apreciar, aquí vemos el calentamiento de la parrilla y la temperatura de referencia. Y bueno, cosas que aún nos faltan por desarrollar, demasiadas. De hecho, el desarrollo, bueno, antes de proseguir, aquí está justamente la placa del desarrollo del sensor lunar, el cual consta de un microcontrolador para poder medir este tipo de cuestiones. Y de una serie de amplificadores operacionales, los cuales nos permiten detectar picos, ¿no? Para regresarnos un poco en perspectiva, teníamos justamente estos picos, y una forma de saber qué tanto se acerca a esta línea de tendencia de 1.25 volts es simplemente ver qué tanto es o sea, cuál es el mayor de estos picos. Y pues básicamente lo realizamos con un circuito que se llama amplificador, no, un amplificador operacional en configuración de detector de picos, y pues literalmente lo único que hace es medir, no, evitar en otra señal que este valor decaiga para que lo pueda medir un microcontrolador. De hecho, les voy a pasar la placa para que puedan apreciarlo. Y bueno, ahora sí, regresando a cosas por desarrollar. Este trabajo, de hecho, tiene inicios en mayo, junio de este año. Aún estamos en verdes con el desarrollo, pero ya tenemos los avances que son importantes. Y bueno, cosas que se van a hacer importantísimas y prioritarias son caracterizaciones en suelos agrícolas, justamente por este hecho, ¿no? De que la parte electrolítica importa justamente en el biológico del capacitor. Bueno, trabajo de campo con comunidades, la caracterización del sensor de iluminancia para longitudes de luz roja y azul. De hecho, bueno, le estoy expoliendo la plática, pero eh, justo volviendo a esta parte del sensor de luz. Pues el área es muy pequeña en la que incide la luz, y de hecho para el fabricante le es mucho más sencillo poner un fotodiodo que no está filtrado y decir, esa es tu intensidad total. El problema es que este fotodiodo también incluye luz infrarroja, lo cual pues nos perjudica, ¿no? Porque no es luz utilizable para las plantas. Y bueno, una manufactura estandarizada para poder hacer justamente caracterizaciones que sean fiables, precisas y múltiples veces reproducibles, en el caso de que alguna persona haya jugado con su sensor o con su equipo y pues lo haya desconfigurado, ¿no? Y bueno, estamos teniendo avances en protocolos, pero aún así nos hace falta muchísimo, al menos en el espacio de traer estos datos del campo a una base de datos mucho más grande. Bueno, sí. Pues, la última parte ya de la presentación es, bueno, no sé si habrán leído por ahí el cartel. Este proyecto lo fuimos a presentar al Congreso Nacional de Física. No es propia, bueno, muchas de las ponencias que han dado aquí son servicio social y demás. Tiene, es un proyecto que surge casi como un pasatiempo y después va evolucionando en total. Se pudo afortunadamente ir al Congreso Nacional de Física a exponerlo. Sí queríamos contarles un poquito de cómo es esta experiencia. Y la verdad es que, bueno, esto no es un anuncio y sí, estamos siendo un poco presumidos tal vez. El Congreso Nacional de Física. ¿Cómo es la logística? Sí existe una membresía de la Sociedad Mexicana de Física. Varios años por la pandemia se llevó a cabo en línea. Usualmente sí se lleva a cabo en algún estado de la República. Este año fue aquí en Morelia. ¿Qué entran al Congreso Nacional de Física? Lo que gusten. Realmente tuvimos la fortuna que desde muy chiquillos en la carrera tuvimos buenos asesores que nos impulsaron a desarrollar varios proyectos. Y sí, o sea, realmente sí estamos siendo presumidos, sin disculpa. Pero lo que queríamos llegar con esto es que los temas en realidad son bastante variados, ¿no?
No voy a explicar, obviamente, en detalle cada uno, ¿no? Pero básicamente tenemos, por ejemplo, estos dos, uno se presentó un año, el siguiente fue en 2020-2021, el cálculo de la constante de Planck utilizando un circuito electrónico, LEDs, ¿no? Utilizando mínimos cuadrados y demás. Asunto de didáctica, ¿no? También en la vena de la didáctica se hizo una propuesta didáctica de análisis de muestras de CO2, análisis que se dan, bueno, son datos que son libres en el Mauna Loa y se propone un análisis más o menos integral, igual metiendo asuntos de química, biología, física, ¿no? Este fue un asunto de resonancia, ¿no? Esto sí, tal vez creo que es lo que más tiene que ver con física de lo que hemos estado, bueno, de todos los papeles. Un asunto de, un estudio de resonancia, se hace una comparación de datos experimentales con el modelo Rubin-Newman de frontera. Y bueno, este es un estudio también didáctico de la composta, en realidad es lo que de dónde partimos para desarrollar este proyecto, y en este año presentamos pues estos dos, ¿no? El Ecomático 3000, que es lo que les venimos a platicar el día de hoy, y BlackSight también un asunto de instrumentación, en donde se hace un espectrómetro, el desarrollo de un espectrómetro, ¿no? Igual, bueno, aquí nada más presumidos. Algunas fotos del Congreso, ¿no? Hay obviamente varias formas de exponer, nosotros expusimos en cartel, hay pláticas plenarias, hay pláticas, 20 minutos, igual aquí está como la zona de carteles, fue la modalidad en la que expusimos, ¿no? Aquí, así como los ven, sonrientes, todos son estudiantes de la Facultad de Ciencias, lo pusimos en control allá. Igual ya para terminar, este es más o menos el cartel que expusimos, ¿no? Sí es una experiencia enriquecedora, sí nos dieron y sirvió mucho para tener una retroalimentación acerca de nuestro trabajo. Hay muchas cosas que a partir de esa retroalimentación que recibimos estamos desarrollando ahorita y tenemos mucho más claro, ¿no? Por último, en sentido de proyectos, sí, esto sí es un anuncio. Ustedes pueden desarrollar el proyecto que quieran. No hay realmente límites en esto, se está saliendo tal vez de mi zona de mi campo, ¿no? Porque sí hay un espíritu de cooperación en esta facultad, afortunadamente sí podemos hacer cosas que tal vez no parezcan que son como de físico, ¿no? Que tal vez no parezcan que nos competen, pero en realidad, pues bueno, hay bastante tendencia a la interdisciplina hoy en día en la investigación. Hay bastantes salidas para estos proyectos que no se deben de quedar únicamente en la academia, ¿no? Además del Congreso Nacional de Física, bueno, en algún momento tuvimos algunas experiencias con Expociencia, por ejemplo, el Heineken Green Challenge es un asunto igual más a desarrollo comercial. La UNAM organiza, por ejemplo, el Climatón, que va enfocado a soluciones de medio ambiente, ¿no? De crisis ambiental. Entonces, hay salidas. Esta es una de ellas, ¿no? Ejercicios como el seminario de estudiantes de física es un gran salida. Y es que es importante, ¿no? Compartir lo que estamos haciendo es, yo creo que parte fundamental de ser parte de esta comunidad científica, de cooperar, de enterarnos qué estamos haciendo todos. Y pues sí, esto sí es una invitación a todos ustedes a que el cielo se limite, ¿no? No voy a sonar muy cursi, pero pueden desarrollar lo que gusten, hay salidas para desarrollarlo y sí es importante, yo creo, compartir lo que estamos haciendo hoy. Ya sin más, muchas gracias. Ahora, vamos a entrar rápido a la sección de las dudas o preguntas que puedan tener. Levantando la mano, por favor. Yo Sí, tengo bueno, tengo dos preguntas en realidad, pero voy a tratar de hacer solo una. Sobre propulsibilidad. ¿Cómo piensan ustedes ahorita que se podría calibrar su instrumento para que sean confiables las lecturas? Bueno, y además que sea fácil para lo que estamos usando.
La respuesta más bien es ¿cuál de todos, no? Sí existen sensores funcionales que son fácilmente reproducibles y recalibrables, como por ejemplo en el caso del sensor de humedad, en el cual el hecho simplemente de agarrar un tubo de PVC, clavarlo en tu torno de cultivo y realizar estas mediciones de voltaje que ni siquiera las tendrías que hacer tú, el dispositivo los va a realizar y poder justamente empezar a introducir cantidades de agua que tú conoces, eh, pues te da justamente esta caracterización. Hay otros que no lo son tan sencillos, como es el caso del sensor de iluminancia, en el cual justamente nosotros, como parte de este espíritu libre, cuando se realicen las caracterizaciones, se van a entregar, ¿no? O sea, vas a poderlas bajar desde que agarras, no sé, una SD y se lo metes al dispositivo. ¿Por qué? Porque ocupan equipo de fotometría que es tipo caro, que en campo no es accesible e incluso la propia facultad no es tan fácil que un estudiante que no sea de quinto semestre en adelante conozca un fotómetro. Gracias. ¿Alguna otra duda? Pero la primera es, ¿creen que esto pueda tener como una explotación más allá de las plantas, por ejemplo, no sé, en hongos o en setas? Porque, bueno, en algunos casos yo he visto que para llegar a sentar ese tipo como de selecciones, la verdad no sé bióloga, se utilizan muchas de las cosas que ustedes están tomando, entonces creo que podría, es muy raro el sentido de que podría servir para muchos tipos de cultivos, no solamente plantas. Y también otra como duda o chance como comentario es, habiendo estado en Morelia, que es como la capital de uno de los estados más agrícolas que hay en México, porque se de ahí. Entonces, no han pensado como intentar colaborar con él, ¿no? Morelia, que se quieren allá los científicos americanos. Sí, esa es una gran ventaja de la instrumentación, ¿no? El dispositivo en desarrollo va a medir cantidades físicas. Sí, obviamente estamos trabajando en hacer que haya una especie, por ejemplo, de diagnóstico más o menos automatizado, un proceso para que sea más fácil tener una retroalimentación que le pueda servir a una persona agrónoma, ¿no? A una comunidad agrónoma. Sí, es curioso, en algún momento conversando con algunos compañeros de Ciencias de la Tierra decían, bueno, que este dispositivo sería muy útil para caracterizar suelos así nada más, ¿no? O sea, no preocuparnos por el crecimiento de un cultivo, sino nada más caracterizar un suelo, a ver cómo se está comportando, ¿no? Sí, estamos pensando, o sea, está pensado también en que a este dispositivo tú puedes quitarle, ponerle sensores, ¿no? Puede ser muy personalizable, ¿no? Puede tener dimensiones, de formas, lo que sea, ¿no? Aplicables a las necesidades, ¿no? De cada persona, de cada huerta incluso. Entonces, sí, o sea, afortunadamente parte de este dispositivo sí puede ser utilizado para otras cosas, sí es también la idea, ¿no? La idea también es ser muy abiertos con todos nuestros procesos de calibración, de código abierto, de todas estas cosas, de qué sensores estamos utilizando, para que las personas lo utilicen como les sirva, ¿no? Y también va de la mano de esta parte de empoderamiento, ¿no? Tal vez puede que este dispositivo termine en una parcela, ¿no? Puede ser también útil para monitorear la humedad de un cuarto en donde se crecen setas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí, sí está más o menos contemplado eso. Y es parte planeación, parte una fortuna. Y acerca de la cooperación con las comunidades de Morelia, honestamente, en este asunto del Congreso no tuvimos oportunidad realmente de establecer contacto con las personas de ahí en específico. Sí tenemos ya contacto de varias personas en varios lugares de la República, ¿no? Que pueden estar interesados en usarlo. Tenemos por ahí, bueno, algunos pueblos originarios de Cusco, ¿no? Personas con cultivos en Hidalgo, personas más o menos repartidas por ahí. También es un poco la idea tener, o sea, mientras más cancha podamos abarcar, mejor se puede empezar a jugar con estos datos y estas caracterizaciones. Entonces, sí, desafortunadamente en Morelia, ¿no? Pero sí pues en realidad no nos cerramos a nada, ¿no? Aquí, mientras mayor sea nuestra muestra de datos,
que no. Muchas gracias. La última pregunta. Sí. Considerando que la mayor parte de los ejidatarios son hombres, o sea, los dueños son hombres, ¿hay alguna perspectiva de género que estén pensando en implementar para que igual las mujeres que sean propietarias, o sea, las pocas mujeres que hay que son propietarias de estos ejidos o de estos terrenos, pues también se vean beneficiadas, sino en su mayoría solo hombres? Tienen ya, o sea, de estas personas a las cuales se han acercado, o sea, la mayoría, o sea, ustedes han podido percibir que la mayoría son hombres. ¿Qué han visto en ese respecto? Pues hay estadísticas, ¿no? Desafortunadamente no hemos podido, de momento, sí hemos tenido acercamientos, no de la manera que nos gustaría, ¿no? No un acercamiento ya a la comunidad más, más intensivo, ¿no? Obviamente se sabe, ¿no? O sea, hay una desigualdad, hay una precarización en el campo, hay una desigualdad de género en general. Y pues el asunto es que es interseccional, ¿no? Hay muchas cosas que atraviesan la condición de el campo. Sí es algo que debemos de tener en cuenta y sí es algo que estamos considerando en cierto sentido, ¿no? Justamente, tal vez no un específico, una cuestión de género, pero sí que obviamente esta situación, el campo está inmerso en una intersección de cosas, ¿no? En un contexto político, social complejo. Y sí es algo valiosísimo y que se tiene que tomar en cuenta, sí, sí, ¿no? Pues bueno, con eso terminamos. Esta es la parte de las preguntas y pues le damos un fuerte aplauso, ¿no? Si gustan, pues el siguiente martes ya es nuestra última ponencia, ¿no? Si quieren acompañarnos. Y de igual forma, sigue habiendo café en la parte de atrás, por si todavía gusta. Y muchas gracias. Gracias.